a estar hablando en esta tarde bajo el tema ¿cristiano o discípulo? Y es una pregunta, ¿cristiano o discípulo? Y usted dirá, pero no es lo mismo. Bueno, vamos a ver si es lo mismo. Vamos a Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Un pasaje conocido. Vamos a estar simplemente haciendo una lectura de unos versículos en específico para ver qué nos muestra la palabra del Señor acerca de esta pregunta, ¿cristiano o discípulo? Y dice así la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que me das nuevamente de pararme frente a esta congregación, este grupo de redimidos, este grupo de visitas que nos acompañan en esta tarde para exponer tu palabra, Señor. Yo necesito de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento para poder exponerla, para que tú puedas edificar a tu pueblo, tú puedas consolar a tu pueblo, tú puedas exhortar a tu pueblo, tú puedas bendecir a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a poder tener mentes y corazones dispuestos para poder recibirla. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cristiano o discípulo? Yo quiero hacer un juego pequeño de palabras de asociación. Yo voy a hacer algunas expresiones y yo quiero que usted no hable, no diga en voz alta lo que está pensando, pero yo quiero que usted, algo le va a venir a su mente cuando usted oiga estas palabras o estas preguntas. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando digo, ese es un demócrata? ¿Qué viene a tu mente? Lo más probable estás pensando, bueno, Hillary Clinton o Bill Clinton o Bernie Sanders, o ¿qué viene a tu mente? No me responda, pero algo viene a tu mente cuando yo te hago la pregunta, ese es un demócrata. ¿En qué estás pensando? ¿En qué piensas? ¿Qué viene a tu mente cuando digo, ese votó por Donald Trump? ¿Qué viene a tu mente? ¿Bueno, malo, positivo, negativo? ¿Y qué si te digo la palabra vegetariano? ¿Qué viene a tu mente? ¿Cuál es la imagen que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que piensas? Si menciono el nombre de algún equipo y sus fans, ¿en qué piensas? Aquí habemos muchos deportistas, hermanos futboleros. Si digo fanático del Real Madrid, ¿qué viene a tu mente? O si digo fanático del Barcelona, ¿qué viene a tu mente? O si digo Star Wars, ¿qué piensas? ¿En las películas nuevas o en las viejas que dieron origen a la saga? Yo soy de aquellos que piensan que las primeras películas fueron geniales, las del medio como que no las entendí mucho y luego las últimas estuvieron muy buenas. Hay personas que les gustan las del medio y les gustan las finales y no entienden las primeras. ¿Qué viene a tu mente cuando yo digo la palabra actor? ¿Quién viene a tu mente o qué nombre viene a tu mente? Bueno, ahora que tenemos la mente bien despierta, yo quiero preguntarte, ¿qué viene a tu mente cuando digo la palabra cristiano? ¿Qué viene a tu mente? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Confusión? ¿Qué viene a tu mente cuando digo la palabra cristiano? Hay un conocido autor cristiano que dice que si le hicieras esta pregunta a 10 personas distintas, al menos obtendrías 9 respuestas diferentes.
A 10 personas le preguntas la misma pregunta y obtendrías 9 respuestas diferentes. Si le preguntaras a la gente en la calle, ¿eres cristiano? Algunos responderían, sí, claro que yo soy cristiano. Y tienen una convicción firme de que lo son. Otros simplemente dirían, ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué es eso de ser cristiano? Algunos responderían, sí, pero yo soy cristiano, pero yo no soy de esos cristianos que se congregan todo el tiempo, ni que leen la Biblia, ni que les gusta tener comunión con los hermanos de la iglesia, pero yo soy cristiano. Se están engañando, pero ellos piensan que son cristianos. Y otros solo dirán, no, yo no soy cristiano, pero yo amo a Dios. El mundo, hermano, tiene una idea muy distorsionada del Dios de las Escrituras. Mientras que algunos responderían, sí, yo soy cristiano, pero no de ese tipo. Porque nosotros hemos clasificado a los cristianos. Sí, yo soy cristiano, pero no soy bautista. Sí, yo soy cristiano, pero no soy metodista. O sí, yo soy cristiano, pero no soy pentecostal. Y hemos hecho estas divisiones en nuestra mente, mis hermanos, para definir lo que es un cristiano. Algunos de ustedes podrían decir que en algún punto de su vida se volvieron cristianos, ¿verdad que sí? Algunos de ustedes podrían decir eso. Es muy posible que en algún momento de su vida usted hizo una oración, ya sea porque la hizo voluntaria, porque alguien lo puso a repetir una oración, caminaron hacia el altar, se bautizaron y quizás hasta asistieron a una clase de discipulado. Otros dirían que siempre han sido cristianos. O sea, que son cristianos desde que nacieron. Y esto es un error muy común en aquellos que somos nacidos y criados dentro de la iglesia, mis hermanos. Y usted como padre tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros niños que ellos no son cristianos porque usted es cristiano. Si usted hizo su profesión de fe, su hijo tiene que hacer su profesión de fe de manera individual. Esto aquí no es herencia de sangre. Pero muchos piensan que son cristianos porque pues toda su vida, ¿verdad?, han estado en el contexto de una comunidad cristiana. Si alguien te pidiera que definieras lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra cristiano, lo más probable se parecería a lo que yo escuché recientemente de parte de alguien. Y esto fue lo que la persona me dijo. Esto es lo que viene a la mente o cómo describe una persona a un cristiano. Y dice, los cristianos son prejuiciosos, homofóbicos y moralistas que piensan que son los únicos que irán al cielo, lo cual es una forma de decir que el resto se irá al infierno. Y antes de que digas amén, porque algunas de estas cosas sí son verdad, nosotros creemos que solamente hay un único camino hacia el cielo, es a través de Jesucristo, pero antes de que digas amén, yo sé que algunos de ustedes cuando escuchan la palabra cristiano piensan exactamente en lo que esta persona describió como lo que es un cristiano, mis hermanos. Yo quiero darles un poquito de contexto. Voy a darte un dato extraño y a la vez interesante. Los primeros seguidores de Jesús no se llamaron a sí mismos cristianos. Esto no fue un nombre que ellos escogieron. Originalmente el término cristiano fue un término, escuche bien, despectivo que empleaba la gente fuera de la comunidad judía. Y miren, en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice que fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Si usted me acompaña ahí a Hechos capítulo 11, versículo 26. Esto era un término denigrante. ¿Por qué? Porque miren lo que significaba para aquel entonces cuando le decían a alguien, oh, ese es un cristiano. Miren lo que significaba. Para ellos significaba pequeños cristos. Algo así como cristitos pequeños que caminaban por las calles. Así eran como se le nombraba a los creyentes de la iglesia primitiva. Realmente esto era un término despectivo. Y al escuchar todo esto, probablemente pensarás, si ellos no se llamaban a sí mismos cristianos, entonces, ¿cómo se llamaban? Bueno, Hechos capítulo 11, versículo 26 nos responde. Los discípulos se referían a sí mismos como discípulos de Jesús. Piensa en esto, escucha bien. La palabra cristiano
solamente aparece 3 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. 3 veces nada más. Sin embargo, la palabra discípulo aparece 281 veces en el Nuevo Testamento. Una diferencia muy marcada, un porcentaje elevadísimo. Lo que quiero mostrarles en esta tarde, mis hermanos y amigos que nos visitan, es que muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas están lejos de ser discípulos. El término discípulo es mucho más completo que simplemente ser o llamarse cristiano, ya que ser solo un cristiano es increíblemente distinto de lo que es ser un discípulo de Jesús. Y sin querer entrar aquí en una controversia de juzgarnos unos a otros, pero ¿cuántas personas usted conoce en su trabajo, en su familia, en su comunidad, en muchos lugares donde usted se rodea, que usted le pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Y te dicen sí con una convicción bien tranquila. Pero tú sabes que viven vidas totalmente contrarias al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, hoy en día la palabra cristiano en la cultura en que nosotros vivimos se ha convertido en una palabra cool. Miren, hasta los reggaetoneros de Puerto Rico, todos ellos piensan que son cristianos. Todos ellos se la pasan dándole gracias a Dios cuando le entregan los premios Grammy o los premios Soberanos o cualquiera de estos premios de Latin Music Awards. Todos ellos dan su discurso como si fueran cristianos, porque se ha convertido en una palabra cool, popular, un cliché que justifica cualquier estilo de vida que una persona pueda llevar. Y en Mateo 4 está el relato que describe el llamamiento de los primeros discípulos. Y allí encontramos una imagen de lo que significaba ser un discípulo en tiempos bíblicos y cómo se veían a sí mismos los cristianos de esa época. Y ahora yo pienso estoy rompiendo algunas reglas de la hermenéutica y de la homilética. Esta introducción es un poquito más extensa de lo normal, pero quiero darle unos datos históricos acerca de cómo en tiempos bíblicos se consideraba un discípulo. ¿Quién era un discípulo? Escuche bien, todos los niños hebreos asistían a la escuela a aprender la Torá. La Torá es los primeros 5 libros de la palabra de Dios, lo que se conoce también como el Pentateuco, pero también eran instruidos en muchos de los otros libros de la Escritura, como los Salmos, los libros históricos, los libros proféticos. Todos los niños hebreos asistían a la escuela a aprender la Torá a partir de los 5 años. Al cumplir los 10 años, todos los niños conocían la Torá y los mejores estudiantes continuaban sus estudios sobre el Antiguo Testamento, mientras que el resto regresaba a casa a aprender el oficio de la familia. O sea que los niños de 10 años, mis hermanos, ya eran teólogos bíblicos. Los de nosotros solamente se saben las historias de Dragon Ball Z, de Barney, pero ya a los 10 años, mis hermanos, estos niños eran, no voy a decir eruditos, pero eran muy conocedores de las Escrituras. A la edad de 17 años, si querías hacer una carrera en estudios religiosos, debías buscar al rabino que más admiraras y hacer un examen para convertirte en uno de sus discípulos. O sea, que era el discípulo el que iba a buscar a su rabino y tenía que pasar por una prueba para ver si el rabino lo escogía a él como un posible discípulo. Y a estos discípulos se les conocía como el talmidín, ese es el término hebreo. Cuando escogías al rabino, debías ir a sentarte a sus pies. Esa era la forma en que le pedías que te enseñara. O sea, tú no ibas donde un rabino y decías, oye, tú me podrás dar 10 minutos de tu atención. No. El rabino estaba sentado en un lugar y aquellos que querían ser posibles discípulos, lo único que tenían que hacer era sentarse a escucharlo. Y ya ese rabino sabía, lo más probable quiere ser un discípulo mío. Entonces el rabino le hacía unas preguntas y le pondría una serie de pruebas para ver si era digno de ser su discípulo. Los rabinos escogían a los jóvenes más listos y talentosos como discípulos. Es como hoy en día cuando hay lo que le llaman un scout de estos de deportes. Ellos van y miran a 50 niños jugando y ellos se fijan en ciertas características, en ciertas destrezas y ellos cogen a los mejorcitos para formar parte del equipo.
Una de las razones por las cuales los rabinos eran tan exigentes es que cuando escogían a un discípulo era porque pretendían que ese discípulo se volviera como ellos. Es decir, que no solo supieran lo que ellos sabían, sino que hicieran lo que ellos hacían. Por eso era que el rabino era muy peculiar a quien escogía. Él no iba a escoger a cualquier candidato. Él iba a escoger a alguien que él veía el potencial de que podía convertirse en un buen discípulo. Y por muchos años estos jóvenes discípulos, conocidos como talmidín, seguirían a sus rabinos imitándolos en todo. La meta de todo discípulo era volverse como su maestro. Ellos iban a aprender sus formas de comportarse y cómo responder ante cierto tipo de preguntas, porque ellos veían la interacción del rabino. Cuando la gente le preguntaba algo al rabino, casi siempre el rabino no les respondía, les respondía con otra pregunta. Y ese era el intercambio que había. Ellos aprenderían cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Tanto así que el mayor cumplido que alguien podía darle a un talmid, a un discípulo, era el siguiente: el polvo de la tierra de tu rabino te cubre. Eso no significaba que el joven necesitaba un baño porque estaba todo lleno de tierra, sino que era la forma de decir que el lugar donde el rabino caminó cayó sobre él por la forma tan cercana en que lo había seguido. Todo lo que el rabino hace, lo hacía el talmid. El talmid estaba cubierto por su rabino. Pero hay una cosa más de estos datos históricos que le quiero compartir. En los días de Jesús existía un tipo de rabino específico que poseía una característica que los judíos conocían como el mishtar. Apréndase bien esa palabra, mishtar. Y esta palabra mishtar se traduce como autoridad. Pero a mí me gusta más la palabra en hebreo, mishtar, que la palabra en español autoridad. En hebreo como que se oye más bonito. Este tipo de rabinos eran bastante peculiar y poco frecuente. No había muchos de ellos. Del primer siglo solo conocemos de una docena de ellos. Eran reconocidos como verdaderas autoridades en la comunidad. Si conocemos un poco de historia judía, tal vez conocerás los nombres de Hillel y Gamaliel. Estos eran dos rabinos que eran rabinos mishtar. Estos hombres eran maestros prominentes de la Torá. Eran místicos, eran un poquito medio extraños, tenían una autoridad espiritual a partir de la cual podían ofrecer interpretaciones sobre los textos bíblicos. Este era el tipo de rabino que todos los demás rabinos interpretaban un pasaje de una manera, pero este rabino, por tener este mishtar especial, esta autoridad especial, él podía interpretar el texto de una u otra manera. Se creía que ellos aprendieron a cómo tener una relación estrecha con Dios, de tal forma que podían dar interpretaciones nuevas e inéditas a las Escrituras. A los judíos no les gustaba mucho lo nuevo, porque pensaban que lo sabían todo. Por eso era que venía un rabino y venía con una información que parecía nueva y los judíos la rechazaban automáticamente porque a ellos no les gustaba lo nuevo. En este sentido, las cosas nuevas les desagradaban. Sin embargo, estos rabinos eran conocidos como mishtar y uno de los privilegios que tenían era el de decirle a la gente: veo que no entiendes esto, ven que yo te lo explico. A ellos les encantaba eso. Tener a alguien sentado frente a tus pies que no entendía, a ellos les encantaba esa situación, mis hermanos. Ellos veían a ese posible discípulo: este es un candidato que yo puedo discipular a mi manera. Además de todo esto, para ser considerado un rabino mishtar, debía comprobar con evidencias irrefutables que había realizado milagros. Finalmente, para ser considerado un rabino mishtar, debía ser reconocido oficialmente por otros 2 rabinos con mishtar. O sea, que tenía que haber otros 2 rabinos mishtar para reconocer a este otro rabino que también tenía esta supuesta autoridad. Todo esto, mis hermanos, que les he explicado, ustedes dirán: hombre, yo no vine a que usted me diera una clase de educación hebrea. Todo esto se los he explicado para decirle que ser un rabino con mishtar era un club bastante exclusivo. No todo el mundo podía entrar en este grupo predilecto
de rabinos mishtar. Ahora yo quiero que volvamos a Mateo capítulo 4. Volvamos allá a Mateo capítulo 4, porque aquí aparece Jesús, quien, a lo mejor si usted ha tenido la oportunidad de leer los evangelios, usted sabe que desde pequeño él conocía muy bien ¿qué? La Torá. Por eso es que a la edad de 12 años aparece corrigiendo a los líderes religiosos de su época en el templo. ¿Se acuerdan de ese relato? ¿Y qué fue lo que le dijeron los que estaban allí en el templo? ¿Y con qué autoridad dice las cosas que dice? ¿Con qué mishtar este niño de 12 años está diciendo las cosas que dice? Cuando Jesús enseñaba era común que él dijera cosas como: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Esta nueva autoridad en la interpretación aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y también vemos que quienes se convertían en su audiencia se asombraban de la autoridad de Jesús. Por eso es que, como dice Mateo capítulo 7, unos capítulos más adelante en Mateo, dice: las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad. En hebreo diría como quien tenía mishtar. Les enseñaba con mishtar, no como los otros maestros que repetían lo que otros decían. Porque usted sabe que hay maestros que son maestros porque ellos no han aprendido nada por sí solos. Ellos repiten lo mismo que aprendieron de otra persona. Así lo entiendan o lo comprendan, eso es lo que repiten. Pero este tipo de maestro, este tipo de rabino era diferente. Por si recordamos, durante todo su ministerio Jesús fue cuestionado con preguntas como las que aparecen en Lucas capítulo 20, donde dice: ¿de dónde proviene tu mishtar? ¿De dónde proviene tu autoridad? ¿Dónde la obtuviste? ¿Quién te la dio? Necesitamos saber qué milagros has hecho para nosotros poder determinar qué tipo de rabino tú eres. En Mateo 4:23, que es el pasaje que estamos considerando, nosotros leímos los versículos 18 al 22, pero en el versículo 23, miren lo que dice. Dice: Jesús recorría toda Galilea, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Y esto es importante. Esto es lo mejor que pudo haber sucedido después de nuestro relato de Mateo 4, versículos 18 al 22. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para ser un rabino mishtar era que tenía que haber hecho milagros y sanidades. Y en Mateo 3:13, un capítulo antes, en Mateo 3:13, vemos el relato de cuando Jesús fue al desierto donde estaba Juan el Bautista. Y la gente de esos tiempos veía a Juan el Bautista como el ser más sobrenatural de su época, que predicaba en el desierto y del cual emanaba mishtar en todo lugar donde enseñaba. Por eso era que los fariseos venían desde Jerusalén hasta donde estaba Juan el Bautista bautizando en el Jordán, porque habían escuchado de que había un predicador con autoridad predicando en el desierto. Y vemos ahí en varios pasajes de los evangelios donde Juan el Bautista a viva voz, miren lo que él decía. Dice: pero el que viene después de mí, hablando acerca de Jesús, es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Eso se encuentra en Lucas capítulo 3, versículo 16. Y si se fijan en Mateo 4:16, miren lo que dijo Juan el Bautista. Y luego de que Jesús fue bautizado, Dios el Padre habló desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Se acuerdan que para un rabino mishtar, ser considerado rabino mishtar, necesitaba 2 testimonios? En el bautismo de Jesús, mis hermanos, 2 testificaron acerca del Hijo. El Padre testificó acerca del Hijo y el Espíritu Santo, viniendo en forma de paloma, testificó acerca de la autoridad del Hijo. En este punto, el mistómetro de todos se disparó. Jesús tenía potestad mishtar y eso era obvio para todos, mis hermanos. Ya no había forma de negarlo. Usted sabe cuando usted va al circo, que usted coge el marrón ese y le da pin y la cosita esa sube a ver quién le da más alta. Bueno, en estos momentos el mistómetro de todo el mundo se elevó.
Y todo el mundo empezó a decir, oh, aquí tenemos a un rabino mistar, a alguien con autoridad. Ahora vamos al pasaje. Todo esto fue la introducción, hermano. Rompí una de mis propias reglas. Una introducción debe durar de 5 a 7 minutos. Pero a veces hago esta excepción. Pero vamos ahora al pasaje de Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22 para ver cómo se desarrolla esta historia. Y yo quiero que lo primero que veamos en el versículo 18 es que Jesús no escogió a los más capaces, sino a los más dispuestos. Jesús no escogió a los más capaces, sino que escogió a los más dispuestos. Discúlpenme aquí que se me fue. No se preocupen. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Así que, mis hermanos, con un super mistar, Jesús escogió a Simón, Pedro y Andrés, que eran pescadores. Ahora, ¿qué nos dice el hecho de que estos dos hombres eran pescadores? Escuche bien, que ellos no habían pasado la primera selección cuando eran niños. ¿Usted se acuerda que los niños estudiaban el Torá hasta los 10 años y después tenían dos opciones? O seguir estudiando estudios teológicos a los 10 años o irse a dedicar al negocio de su familia. Es decir, eran parte de la banca. Y a ningún jugador, hermano, le gusta ser de la banca. Aquellos que han jugado baloncesto, béisbol, soccer, a ningún jugador que cree que tiene talento o tiene talento le gusta estar en la banca. Eran suplentes, eran jugadores sustitutos. Y antes que sigamos, yo quiero detenerme y pedirles que pongan atención a esto. Escuchen con atención, mis hermanos. Cuando Jesús escogió al equipo que le ayudaría a construir su movimiento, escogió a los de la banca. Y ellos, por supuesto, estuvieron dispuestos a irse tras él. Este rabino los había escogido a ellos, hombres sin mucho potencial o carisma personal, para seguirle y volverse como él. Habían mejores candidatos en Jerusalén e Israel que podía escoger Jesús. Pero él escogió, hermanos, a los que no tenían mucho potencial o carisma. Él los escogió para que lo siguieran y para volverse como él, para conocer a Dios como él conocía a su Padre, para saber lo que él sabía, para hacer lo que él hizo y para ser llenos con su poder. El pastor John MacArthur comenta acerca de esto y dice lo siguiente. Dice, Dios se brincó a los sabios de aquel tiempo. Los grandes eruditos estaban en Egipto. La biblioteca más grande del mundo estaba en Alejandría. Los mejores filósofos estaban en Atenas, en Grecia. Y el poder se hallaba en Roma. Él dejó fuera al historiador Heródoto, al gran pensador Sócrates y a Julio César el emperador. En su lugar escogió a hombres tan ordinarios que parecería una mala broma. No escogió a rabinos, ni a maestros, ni a expertos religiosos, mis hermanos. Jesús escogió a los de la banca, escuche bien, porque su trabajo en el mundo no dependería de lo que ellos pudieran hacer para él, sino de lo que él podría hacer a través de ellos. Esa es la diferencia entre un discípulo de un rabino común y corriente y un discípulo de Jesús. La gente con muchos talentos y habilidades, lo más probable se hubiesen interpuesto en el camino, porque la gente tiene opiniones. Hay gente, hermano, que son doctores en opiniología. Y déjame decirle que los discípulos a veces se comportaron así. Quisieron darles opiniones a Jesús. ¿Que tú vas a hacer qué? No, que tal cosa no te acontezca. Bájale el tonito a la predicación porque se te están yendo. Los estás espantando y nosotros estamos aquí alimentándolos y tú los espantas después que los alimentas. La gente con muchos talentos y habilidades lo más probable se hubiese interpuesto en el camino porque quizás jamás aprenderían a depender de su poder,
porque como son autosuficientes, ellos no necesitan de la ayuda de sus rabinos, ellos son todos suficientes para poder llevar a cabo sus planes. Jesús les enseñó que su poder en vasos débiles era infinitamente más grande que el mayor de todos los talentos que ellos tenían. Escúchame, mi amado hermano y amigo que nos visitas en esta tarde. Dios quiere usarte a ti en tu familia y en tu trabajo. Deja de decir que no eres capaz de hacerlo. Es que yo no sé, yo no estoy seguro. Yo entiendo que al principio en tu caminar como creyente puedes pasar por esa experiencia, pero ya a los 5, 10, 15 años de estar permaneciendo en la fe, esa no debería ser nuestra actitud, mis hermanos. Él no necesita de tus habilidades. ¿Sabes qué es lo único que Él necesita? Nuestra disponibilidad. Porque es que Él es el que da las capacidades, es Él el que da los dones, es Él el que da los talentos, es su poder operando a través de nosotros. Él lo único que necesita es nuestra disponibilidad. A menudo decimos, y esto es una frase muy popular, Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que llama. ¿Verdad que sí? Nosotros creemos eso firmemente. Pero la pregunta que nosotros nos debemos hacer a la luz de eso es, ¿estamos dispuestos a servir o a ser discípulos cuando el Señor nos llama? Eso es una pregunta que debemos contestar en esta tarde. Lo segundo que podemos ver en el versículo 19, la primera parte, es que Jesús nos escogió a nosotros, o escogió en este caso a los discípulos, no ellos a Él. ¿Se acuerdan que en el otro caso los discípulos eran los que tenían que escoger qué rabino querían seguir? Aquí funciona al revés, hermano. En el reino de Dios las cosas funcionan de otra manera. Él nos escogió, no nosotros a Él. Y eso lo vemos en la primera parte del versículo 19. Yo estoy leyendo de la versión NBI, que dice lo siguiente. Dice, vengan, síganme, les dijo. Como ya les dije, lo normal era que si estabas entre los mejores de tu clase, te presentabas ante un rabino y si le gustaba lo que veía, te escogía. Por supuesto, ser seleccionado era una fuente de gran confianza y si acaso los discípulos de un rabino enfrentaban problemas, podían decir, mi rabino cree en mí, por eso me escogió. Los discípulos de Jesús ni siquiera tuvieron que sentarse a sus pies. Jesús fue a buscarlos cuando ellos ni siquiera lo estaban buscando. No olvidemos el relato. Ellos andaban en su labor de trabajo normal. Fue Jesús el que los fue a buscar a ellos. Algunos de ustedes enfrentan ciertos problemas en su matrimonio, trabajos o el rol de padres, pero créanme que si son discípulos de Jesús, Él te escogió. Él nos escogió, mis hermanos. Bajo esa base que nosotros somos sus hijos, sus discípulos, porque Él nos escogió cuando nosotros no andábamos buscándole. El mismo Cristo confirma esta realidad en Juan capítulo 15, versículo 16, cuando dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre, mis hermanos. Así que vemos en este versículo 19 que nosotros no escogimos al Señor, el Señor nos escogió a nosotros. Y en otra ocasión, bueno, ya hemos hablado de eso, en otra ocasión tal vez hablemos un poco acerca de la doctrina de la elección. Aquellos que a lo mejor nos visitan y quieren conocer más del tema, en YouTube tenemos varias predicaciones acerca de ese tema. Lo segundo que vemos en este versículo 19 es que nuestro principal llamado es a estar con Él. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? Vengan, ese es el llamado, el escoger, síganme. Él no les dijo a dónde irían, ni tampoco qué tipo de tarea tenía para ellos. Él no les dijo. Él simplemente les dijo, vengan, síganme. Su principal llamado no era hacer algo, sino volverse como Él. Y muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes perdemos de perspectiva esta realidad. ¿Sabe que el cristianismo no se trata de lo que nosotros hagamos? Se trata de lo que Él hizo. Amén. Como resultado de lo que Él hizo, nosotros hacemos ciertas cosas. Pero nosotros no hacemos esas cosas para tener algún tipo de mejor aceptación por parte de Dios hacia nosotros. Si fuera así, hermanos, nadie podría alcanzar la salvación.
porque no llegamos a esa estatura de perfección. Y al volvernos como Él, llegamos a conocerle, y al conocerle, entonces conocemos su palabra. Y hay varias oportunidades para nosotros lograr conocer su palabra. ¿Usted sabe cuál es una? Las predicaciones semanales. Yo sé que, ¿verdad?, este fue el regalito que Dios les dio a ustedes, pero las predicaciones semanales que salen de este púlpito es una de las maneras que Dios utiliza para instruir tu vida espiritual. Con mis virtudes, mis defectos, mis cosas a mejorar, todo eso Dios lo utiliza para seguir formando tu vida, seguir formando tu carácter y que tú puedas conocerlo más a Él. Los grupos pequeños, las reuniones de oración, los estudios especiales. Si estás realmente comprometido con volverte su discípulo, entonces puedes sacar provecho de todos estos recursos. ¿Se acuerdan al principio que yo les dije que hay algunas personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero... ¿Se acuerdan? Bueno, pues hay personas que tú le dices, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y dónde tú te congregas? No, yo no me congrego en ningún sitio. ¿Y quién es tu pastor? ¿Y cómo tú eres discipulado? Mire, hermano, las miradas llegan allá al planeta Pluto. ¿Y quién te está discipulando? Nadie. O sea, que tú eres cristiano, pero... Y ellos se sienten orgullosos de esa realidad, es lo triste. Ellos se van a la cama durmiendo felices bajo esa realidad, mis hermanos. La vida cristiana, como vamos a ver más adelante, mi hermano, se trata de una relación con Él. Por eso Jesús le dijo, vengan, síganme. Yo dudo mucho de la profesión de fe de una persona que afirme ser discípulo de Cristo y que no busque intencionalmente formas de crecer en el conocimiento de su palabra para poder conocerlo a Él más. ¿O es que ya venimos de nacimiento con toda la información en nuestra mente acerca de quién es Dios? No, y más con una naturaleza pecaminosa que tergiversa y corrompe la realidad de quién es Dios. Déjame tomar agua, mis hermanos. Ya les dije que regresé. Dejemos que su palabra, mis hermanos, se instale en nuestro interior hasta que domine todos nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar, hasta que solo pensemos en ella, hablemos de ella y podamos citarla. Mire, si usted tiene 10 años en el Evangelio, usted por lo menos debe saberse Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese hasta los inconversos se saben ese versículo, mis hermanos. Mal aplicado y mal utilizado, pero se lo saben. Lo tercero que vemos en este versículo 19 es que Él nos ordena, escuche, Él nos ordena a reproducirnos espiritualmente. Miren cómo dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Seguir a Jesús significa sujetar cada aspecto de nuestra vida bajo su señorío, rechazando todo lo que Él prohíbe y buscando todo lo que Él ha ordenado. Esto es una evidencia de un discípulo. El discípulo quiere aprender de su maestro. Maestro, enséñame qué es lo que tú amas y qué es lo que tú aborreces. ¿Qué es lo que yo debo obedecer y qué es lo que yo debo rechazar? Él era un pescador de hombres, por lo tanto sus discípulos también debían serlo. Esta es una parte esencial de ser discípulo. No es algo que unos cuantos debamos hacer, sino que es algo que todos debemos de hacer, mis hermanos. Y ahora yo voy a hacer una pregunta muy incómoda. Muy incómoda, mis hermanos, pero es una realidad con la cual yo también he tenido que ser confrontado muchas veces. ¿A cuántas personas? Y nosotros, hermanos, somos reformados calvinistas, creemos que Dios es el que escogió a las personas de antes de la fundación del mundo, no nos avergonzamos de ese principio, pero a la misma vez nosotros tenemos una responsabilidad y no podemos simplemente desconectar una realidad de la otra. Pero una pregunta seria, hermano, para que contemplemos en esta tarde. ¿A cuántas personas nosotros le hemos predicado el Evangelio y los hemos discipulado para que lleguen al conocimiento de la fe? ¿A cuántos? ¿Quién tú puedes decir yo he discipulado? ¿A quién yo puedo decir yo he discipulado? Pensamos que ese es el trabajo solamente de los pastores, de los maestros, de los que predican. No, mis hermanos. El llamado espiritual de los discípulos era a reproducirse espiritualmente. Y a lo mejor si eres un discípulo de Cristo, pero por alguna razón las prioridades están invertidas,
Nuestro llamado principal como discípulos, mis hermanos, es hacer otros discípulos. ¿Cómo demuestras que eres o cómo demostramos que somos un discípulo? Dando fruto de reproducción. Escucha bien, si no estamos dando fruto de reproducción, tenemos razones suficientes para preguntarnos si en verdad somos sus discípulos. Miren lo que Jesús dijo en Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y fruto, déjeme decirle algo, no es cosas que hacer. Porque hay gente que piensa, no, yo soy presidente de los caballeros de la iglesia. Eso no está en la Biblia. Eso no es dar fruto. ¿Sí? Yo soy el líder de los juveniles. Eso no está en la Biblia tampoco. Eso no es dar fruto. Eso no es el tipo de fruto que la Biblia está dando, que la Biblia habla. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Jesús le dice a sus discípulos cómo dar fruto a través de la gran comisión. Porque miren, alguien puede estar diciendo, pastor, usted cómo que me ha puesto a pensar. Yo como que no había meditado en esta realidad de que la manera en que yo doy fruto es reproduciéndome espiritualmente. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, Jesús responde esa pregunta en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, conocida como la Gran Comisión. Miren, esta semana yo tuve hace 2 semanas atrás tuve la oportunidad de estar en Alabama en la reunión anual de los Bautistas del Sur. Y hay una estadística, hermano, que la tengo aquí en mi teléfono, que algún día se la compartiré con detalle. Pero me espantó. ¿Y usted sabe cuál era esa estadística? Hicieron una estadística y le preguntaron a miles de personas que pertenecen a comunidades de fe. ¿Y usted sabe cuál fue el resultado? Que el 65% de las personas que van a una comunidad de fe nunca han escuchado o saben lo que es la Gran Comisión. El 65%, mis hermanos. Yo no sé si esa es la realidad aquí, yo espero que no, porque yo he tratado de enseñar esto de una manera consistente, pero en la mayoría de las comunidades de fe, el 65% de las personas que se reúnen, cantan himnos, ofrendan y se sientan ahí a escuchar un sermón, no saben lo que es la Gran Comisión. Así que hoy queda grabado, ahí está, miren lo que es la Gran Comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿a qué? A obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En griego, las palabras ir, bautizar y enseñar son participios cuya fuerza se deriva del verbo imperativo hacer discípulos. Esto quiere decir que todo lo que hacemos proviene de nuestro llamado de hacer discípulos. Escuche bien esto, mi hermano, porque esto me confrontó mucho aún como pastor. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia local aquí, todo lo que hacemos, si no tiene como meta el reproducir discípulos por medio de la predicación del evangelio, estamos perdiendo el tiempo. Así cantemos bonito, así tengamos buena música, así haya buena predicación, haya buena enseñanza, hayan buenos programas, haya un excelente VBS, que les recomiendo que venga. Si puede, ¿verdad? Traiga a sus niños. Si no hay reproducción de discípulos en nuestra vida, mis hermanos, no estamos llevando a cabo la Gran Comisión. Estamos hablando de algo muy importante, mis hermanos. Jesús resumió su ministerio en Lucas 19:10 cuando dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros somos discípulos, debemos resumir nuestra visión del mismo modo. En su libro El Plan Maestro de la Evangelización, un autor que se llama Robert Coleman dijo lo siguiente, un indictment, hermanos, o una sentencia muy fuerte. Él dijo, ¿cuándo aprenderá la iglesia esta lección? Predicar a las masas, aunque es necesario, no se compara con el trabajo de preparar líderes para el evangelismo personal. Tampoco lo pueden lograr los encuentros ocasionales de oración o los cursos de entrenamiento para obreros cristianos. Para hacer este trabajo, Dios requiere de hombres y mujeres. Ellos son el método de Dios. Su plan para el discipulado no es algo, sino alguien. Y hay algo, mis hermanos, que vamos a compartir tal vez en otras predicaciones, y es el valor de uno. A veces nosotros pensamos que el discipulado y el evangelismo se necesita hacer en un contexto donde haya mucha gente. No,
El Nuevo Testamento, hermano, está lleno de ejemplos donde alguien le compartió el evangelio y discipuló a uno. Jesús y la samaritana. ¿A cuántos Jesús discipuló ahí? A uno. ¿Y qué fue lo que pasó con ese uno? Fue a su ciudad, le compartió el evangelio a todo el mundo y se convirtieron un montón, hermanos. ¿A quién le compartió el evangelio Felipe? ¿A muchos o a un eunuco? A uno. Y así hay muchos otros ejemplos en el Nuevo Testamento, hermano, del valor de uno. La perla de gran precio. Una perla de gran precio. Una oveja perdida. Una dracma. Principio del uno, mis hermanos. El plan para el discipulado no es algo, sino alguien. Y yo creo que esto va a transformar la manera en que nosotros vemos el discipulado. Si nosotros vemos y miramos a nuestro alrededor, a nuestros compañeros de trabajo, familiares, amistades, y los vemos como uno. A veces decimos, no, pero es que yo quiero predicar y que haya multitudes. Aquíétate. Eso lo más probable no vaya a suceder, ¿ok? Pero tienes la misma autoridad que si le compartieras el evangelio a uno. ¿Y qué puede hacer Dios con ese uno, hermano? La historia de la iglesia está llena de ejemplos de cómo Dios ha utilizado a una persona para poder transformar naciones completas. Pero también en el versículo 20, mis hermanos, para seguirle a Él, esta duele, debemos dejarlo todo. Miren lo que dice el versículo 20. Dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Por qué se mencionan estas dos cosas? ¿Por qué se mencionan estas dos cosas en este versículo 20? Hay algo bien interesante, mis hermanos. Algo bien interesante. Y es que ambas representan lo más importante en nuestras vidas. Ambas. Porque ¿qué dice el versículo? Dejaron enseguida la barca y ¿qué más? Y a su padre y lo siguieron. Así que lo primero que vemos que ellos dejaron fue la barca. ¿Y qué representa la barca? Las carreras terrenales que estos hombres tenían. La forma en que se ganaban la vida. Y número 2, al Padre. Eso habla de nuestras relaciones más significativas. Apriétese ahora, mis hermanos, porque para seguir a Jesús, Él debía ser más importante que cualquier otra cosa. Muchos de ustedes no tendremos que a lo mejor poner a Jesús ante nuestros padres o escoger entre nuestros padres y Jesús, pero otros sí lo van a tener que hacer. Y van a tener que tomar la determinación, bueno, o yo voy a seguir a Jesús o yo voy a seguir siguiendo los consejitos de mi mamá y de mi abuelita que viven vidas totalmente alejadas de Dios y del Evangelio. ¿A quién yo voy a seguir? No es que se me ofende la abuelita, que se ofenda. No puede ser discípulos, no podemos ser discípulos de Jesús, hermanos, si interponemos nuestra familia por encima del llamado que Dios nos hace a seguirle a Él. A otros Dios quizás les pedirá que cambien de carrera o quizás tengan que cambiar de trabajo para poder ser parte de una iglesia que será plantada. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? El Señor te llame ahora mismo de alguna manera milagrosa o simplemente ponga ese sentir en tu corazón, ese deseo que no te deja dormir. ¿Estaremos dispuestos, hermano, a dejar nuestras carreras, nuestros trabajos? Ay, pero hermano Jorge, ¿de qué voy a vivir? Hay un detalle bien interesante, mis hermanos. Los discípulos no se acostaron sin comer ni una sola noche. Nunca les faltó el vestido. Nunca les faltó el calzado. Ellos simplemente respondieron. El Señor se encargó del resto. Ahí se revela nuestra incredulidad. Jesús es bueno como Salvador, pero bueno como rabino y como maestro. Yo creo que yo amo a Jesús, pero yo prefiero tener esto aquí asegurado por si este asunto de la profesión de fe en Cristo Jesús como que no me da muchos resultados. Y yo he visto a muchas personas, hermanos, abandonar esta iglesia local y muchas otras iglesias locales por preferir aquello que no es ser discípulo de Cristo. Y después se enojan con uno cuando uno los tiene que confrontar y decirle, tú estás negando tu profesión de fe porque has puesto las cosas materiales, tu trabajo, tu carrera, por encima del llamado que Dios te hizo, si es que te lo hizo.
Y si al pasar del tiempo tú no regresas al camino, estás poniendo en evidencia que tú nunca fuiste llamado por Él. Porque aquellos que Dios llama, hermano, perseveran y permanecen en Él. Aunque es probable que muchos no tengamos que hacer un cambio tan dramático en algún momento, tendremos que decidir qué es lo más importante en nuestra vida, mis hermanos. A mí no me gusta hablar de aspectos personales, hermano. Casi nunca utilizo mi ejemplo como testimonio o lo que ha sucedido en mi vida. Pero en el 2003, hermano, yo tuve que tomar una decisión muy importante como familia, sin saber ni entender cómo iba a pasar, ni cómo se iban a dar las cosas, ni nada. Pero yo entendí, hermano, por parte de Dios, de que yo tenía que irme de Puerto Rico y venir aquí al estado de Delaware. Mi esposa, estábamos recién casados, teníamos unos 3 años de casados. Mi niño tenía 1 añito y medio. No sabíamos, hermanos, qué era lo que nos iba a deparar. Y del 2003 hasta el 2015, hermano, pasamos por un proceso bueno en muchos aspectos, pero también bien complicado en otros aspectos. Y todo eso, hermano, todo ese proceso de casi 10, 12 años aquí en un estado sin familia, con algunas amistades que pudimos ir conociendo a través del tiempo, llegué aquí sin trabajo. Hay gente que se muda, hermano, y se muda con dinero a los sitios. Yo vine sin un solo peso, sin un solo centavo, mis hermanos. Llegué con 2 bultitos y después mi familia llegó también con 2 maletitas. Y Dios, hermano, había puesto ese llamado en mi vida desde muy joven. Pero yo no lo entendía todo, yo no entendía todo. Yo no entendía que un día yo iba a estar parado frente a una congregación predicando el evangelio a gente de diferentes naciones. Yo no entendía eso, pero yo sí entendía que Dios me había llamado a mudarme acá. Y por muchos años yo me complací y me hice de la idea que Dios me había llamado a este lugar a simplemente ayudar en la iglesia local, y lo hice con mucho amor y con mucho cariño. Pero había algo mucho más que eso. Y tuve muy buenos trabajos, mis hermanos. Muy buenos trabajos que en Puerto Rico yo creo que ni 3 personas juntas se ganaban los salarios que me gané en los trabajos que tuve aquí. Pero un día, hermano, tuve que tomar la decisión y responder. O yo voy a responder al llamado de Dios, o yo voy a seguir dando vueltas. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Sabe que solamente le tocaba 40 días para llegar a la tierra de Canaán, verdad? ¿Se acuerdan cuántos se echaron? 40 años. ¿Y usted sabe por qué se echaron 40 años? Por no responder en obediencia al llamado de Dios. Hay muchos creyentes en iglesias locales dando vueltas y piensan que el llamado es lo que hacen, lo que pueden hacer. Eso es bueno y te animamos a que sirvas en la iglesia local. Pero el llamado de Dios, hermano, es mucho más importante. ¿Y qué si Dios te llama a regresarte a tu país a plantar una iglesia? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ay, hermano Jorge, deme una botellita de agua. No, yo me vine acá a alcanzar el sueño americano, que yo voy a regresarme a mi país. La gran diferencia, hermano, entre ser un cristiano y ser un discípulo. Para concluir, voy a hacerles una pregunta, pero la voy a plantear en 2 partes. Para los creyentes, eres un discípulo. Quizás no habías entendido todo esto hasta ahora, pero ¿realmente eres un discípulo o solo eres un cristiano? Hermano Jorge, yo estoy tranquilo, no me venga a mortificar la conciencia. O sea, ¿por qué usted tiene que venir a fastidiarme el fin de semana? Yo estoy tranquilo, vine, cumplí, no me ve aquí. Déjeme tranquilo, ¿me entiende? Yo tengo mis ocupaciones y mis cosas. Bastante hago que llego temprano al servicio. Deje de molestarme. ¿Has hecho el compromiso de seguir a Jesús? ¿Entiendes a qué has sido llamado? Y usted dirá, ay, hermano Jorge, que a mí nadie, yo no siento que el Señor me está llamando al pastorado, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el llamado es a ser discípulos. Y ese llamado le aplica a todo creyente. Tú no necesitas una revelación especial o una profecía de que alguien te diga, el Señor me revela, siervo mío, que tienes que hacer discípulo. No, ya el Señor te lo mostró por medio de su palabra. Estamos hablando de que tenemos un maestro con mistar, un maestro con autoridad, uno que no solamente nos dio un nuevo entendimiento, sino que le ordenaba al viento y a las olas, y éstas lo obedecían, y sin embargo, Él nos llama a nosotros, y nosotros decimos, no, Señor, no, búscate a otro, yo tengo unas cositas que tengo que arreglar todavía. Mire, usted no sabe cuántas personas yo le he compartido el evangelio que me ha dicho, todavía no.
yo tengo algunas cositas que tengo que arreglar en mi vida. No, es que por eso es que necesitas el Evangelio hoy y lo necesitas ahora, porque esas cosas no se van a arreglar en tu vida. Es posible que sigas teniendo crisis matrimoniales, crisis económicas, crisis en el trabajo, pero el Señor te está haciendo un llamado a la salvación por medio de la obra de Cristo. Los demonios huían ante su reprensión, los muertos salían de sus tumbas a su voz. Por Él todas las cosas existen. Por su sangre nosotros fuimos redimidos. Por su gloria fuimos creados. Todas las cosas marchan de acuerdo con su propósito. Él no tiene rival, Él no tiene igual. Si Jesús es quien dijo ser, y esa es la pregunta que tú te debes hacer en esta tarde. Si Jesús es quien dijo ser, Él se merece más que una relación casual y más que venir a la reunión de la iglesia. Porque, hermano, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que la rutina de venir a la iglesia, nosotros aprendemos lo que le llaman en inglés cristianismo, el idioma de los cristianos. Aprendemos el vocabulario, siervo, varón, Dios te bendiga, en victoria. Todo ese vocabulario, hermano, evangélico que nosotros desarrollamos. Pero la vida y la relación que el Señor desea tener con nosotros no es una relación casual. Donde vengo al servicio, llego tarde, me voy temprano y después entonces no tengo ninguna relación con nadie en la iglesia porque no quiero que me mortifiquen los hermanos con su problema. Él se merece nuestra devoción y la adoración total de tu ser. Así que es ahora que algunos dejen de ser cristianos y se conviertan en discípulos. Ese es el llamado en esta tarde. Quizás no habías entendido hasta hoy y por eso hasta este momento te enteras. Yo tengo fama, hermano, de reventar globos. Tú sabes que los niños van bien contentos con su globito. ¡Ey! Y viene alguien y ¡puf! Y le revienta el globo. Bueno, debes dejarlo todo e ir en pos de Él. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, puede significar muchas cosas. Tú las sabes. Si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, tú sabes cuánto tiempo el Espíritu Santo de Dios lleva confrontando y trayendo convicción sobre tu vida. ¿Qué tú tienes que hacer y cómo debes hacerlo y cuándo debes hacerlo? ¿Qué vas a esperar? Para el no creyente, voy a decirte la buena noticia del Evangelio. ¿Y tú sabes cuál es la buena noticia del Evangelio? Que parecerá contradictoria, pero no lo es. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Yo sé que la religión de nuestros países nos enseña esa mentira diabólica, pero tú no puedes salvarte a ti mismo. Nada de lo que tú hagas puede salvarte. Por eso fue que Jesús vino a morir en el lugar que te correspondía a ti y a mí. Él se ofreció para salvarte y lo hizo gratuitamente como un regalo para cualquiera que lo reciba. La única condición es que te conviertas en su discípulo y rindas todo delante de sus pies. Esa es la única condición. Y Él te está llamando por medio de la predicación del Evangelio a que tú seas su discípulo. Y miren, hermano, no hay mayor relación en el mundo y en el universo que esa. Que tú y yo seamos discípulos del Creador de todas las cosas. No importa qué tipo de oración hiciste, ni en qué tipo de familia creciste, la pregunta que te tienes que hacer en esta tarde, ¿eres discípulo? ¿Le has recibido y te has rendido a Él? La otra parte de la pregunta es, ¿estás involucrado en la misión? ¿Te estás reproduciendo a ti mismo? De no ser así, hay una alta posibilidad de que no seas discípulo de Cristo. Que simplemente cambiaste de religión. Antes eras católico y ahora eres evangélico protestante. Pero sigues viviendo la misma vida que vivías antes, sigues pensando de la misma manera, sigues con el mismo grupo de amistades que tú sabes que te están llevando a la perdición, sigues tomando las mismas malas decisiones. El llamado de Jesús a seguirlo y a ser discípulos es uno solo y es el mismo. Oremos. Padre, yo no soy merecedor de traer esta exposición de tu palabra, por muchas razones. Primero porque reconozco que yo no te andaba buscando y tú me buscaste. Segundo porque muchas veces también tú estabas llamando a mi vida a responder a tu llamado y yo hice caso omiso. Y tuve que experimentar muchas situaciones en mi vida, duras,
Porque a quien tú recibes por hijo, tú corriges y disciplinas. Ha sido un proceso duro de entender lo que realmente el Evangelio representa en mi vida y lo que realmente significa ser discípulos. Pero tu verdad es tu verdad. Así sea proclamada por vasos frágiles, débiles, imperfectos. Y yo te pido, Señor, que tú uses tu palabra para obrar en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tanto aquellos que han puesto su fe y su confianza en ti y en tu obra, pero también aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio y Dios los está llamando por medio de la predicación y todavía no han respondido. Que puedan irse de aquí con una convicción profunda de que tú los estás llamando a que se arrepientan de sus pecados y crean en ti, para que puedan convertirse en discípulos tuyos y puedan seguirte y puedan recibir todas las bendiciones espirituales que podemos recibir a través de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a poder entender ese principio, que tú viniste a este mundo a salvarnos, pero también a multiplicarte dentro de nosotros, para que nosotros pudiéramos multiplicarnos en la vida de otras personas, Señor. Que esta exposición traiga realmente convicción a nuestras vidas, para que podamos analizar si nos hemos acostumbrado a lo que es la rutina de lo que es ser parte de una comunidad de fe, pero estamos desobedeciendo la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a las naciones. Y aquí en Estados Unidos no tenemos que ir muy lejos porque todas las naciones han llegado a este lugar, de todo tipo de nacionalidad. Podemos compartirles el mensaje del Evangelio, Señor. Ayúdanos a que como comunidad de fe podamos responder al llamado que tú nos haces por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.